Imaginemos por un segundo la siguiente escena. Entramos en una sastrería de alta costura, en pleno centro, y queremos un traje a medida. Vale, me sitúo. Pero el sastre, de repente, sin tomar ni una sola medida con la cinta, sin preguntar si es para una boda en pleno agosto o para una reunión en invierno, agarra un traje cualquiera de un perchero y dice, póntelo. Este es el método universal, le queda perfecto a todo el mundo. Bueno, el resultado sería un desastre, claro. Absoluto. Las mangas te quedan ridículamente cortas, el cuello te asfixia y es casi imposible mover los brazos. Sí, es una situación absurda porque estamos ignorando la realidad física. O sea, cualquiera entiende que la ropa, para que cumpla su función y no sea una tortura llevarla puesta, necesita ajustes milimétricos. Totalmente. Depende de la estructura ósea, del peso, de la postura de cada persona. Vamos, que nadie en su sano juicio aceptaría ese traje genérico. Pero fíjate qué contradicción más grande. Cuando cruzamos las puertas de una facultad o nos enfrentamos a cualquier proyecto académico riguroso, de repente nos tragamos ese traje de talla única sin rechistar. Es verdad. Asumimos por inercia que el sistema genérico funciona. Claro, el combo clásico: ir a escuchar al profesor, leer los apuntes de forma pasiva en casa y subrayar con marcadores fluorescentes. Lo vemos como una especie de ley universal que, por arte de magia, debería funcionarnos a todos por igual. Da igual si estamos estudiando álgebra lineal o historia del arte. Y ahí, justo ahí, reside uno de los fallos estructurales más profundos en la educación moderna. Ese enfoque rígido, esa absoluta falta de personalización frente a un bloque de conocimiento nuevo, es el equivalente académico a llevar puesto ese traje asfixiante que decías. Por eso, esta inmersión profunda de hoy es tan crucial. Llegamos al gran cierre, a la sesión culminante de nuestra serie dedicada al libro Ultralearning de Scott H. Young. Un viaje largo pero fascinante, desde luego. Y tanto. Y la misión que tenemos sobre la mesa, para quien busque revolucionar su forma de estudiar, es doble. Primero, vamos a diseccionar el noveno y último principio que propone el autor, que es la experimentación. Mm. Y segundo, vamos a coger todas las piezas del rompecabezas que hemos visto en sesiones anteriores y las vamos a ensamblar para forjar un método de estudio universitario que sea real, profundo y sobre todo sostenible. Nada de recetas mágicas, claro. Nada, ni atajos de 5 minutos. El matiz clave aquí es que no buscamos un truco barato para aprobar mañana y olvidar la materia pasado mañana. Lo que buscamos es entender cómo funciona el cerebro al adquirir habilidades complejas. Y para que todo el sistema que vamos a construir tenga sentido, necesitamos un motor. Y ese motor es la experimentación. A ver, definamos esto bien. El libro define la experimentación como la capacidad implacable de ajustar, probar, refinar y adaptar las estrategias de aprendizaje dependiendo del contexto exacto en el que nos encontremos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque a priori experimentar suena un poco a probar cosas al azar a ver qué pasa. Sí, pero no tiene nada de aleatorio. Claro, el autor le da un sentido mucho más metódico. Plantea que a medida que ganamos soltura en una materia, aprender se convierte casi en un proceso de desaprender malos hábitos. Lo fascinante aquí es que el libro no da recetas inamovibles precisamente por esto. La universidad exige una adaptación constante. La estrategia mental que usas para destripar un concepto súper abstracto de cálculo no sirve para nada si intentas aplicarla para memorizar los 300 nombres de huesos y músculos en anatomía. O sea, la experimentación es asumir que cada obstáculo requiere una herramienta distinta. Exacto. Es una extensión pura de lo que en psicología se llama mentalidad de crecimiento o growth mindset. Me viene a la mente un ejemplo histórico, de las fuentes que rompe bastante los esquemas tradicionales sobre el talento innato. Vincent Van Gogh. Buen ejemplo, sí. La imagen romántica que se tiene de él es la de un genio tocado por una varita. Pero los registros muestran que en sus inicios no tenía ninguna facilidad para el dibujo. Cero. Había fracasado en un montón de oficios antes, de hecho. Eso es. Su dominio no nació de la facilidad, sino de una experimentación que rozaba la agresividad. Ante su falta de habilidad, no se rindió, pero tampoco repitió el mismo error 1000 veces. Empezó aplicando la táctica de copiar para luego crear.
Calcaba obras de maestros anteriores sin descanso para entender la mecánica, ¿verdad? Exacto. Y una vez dominó eso, empezó a introducir restricciones artificiales, a probar materiales extraños y al final fusionó estilos que no tenían nada que ver. Así compensó su falta de talento inicial. Entonces, si seguimos con la analogía de la sastrería, conformarse con el método genérico de subrayar apuntes es llevar el traje prestado. La mentalidad de experimentador te obliga a coger la aguja tú mismo. El libro sugiere tácticas muy concretas para esto, como las pruebas comparativas lado a lado. Probar a estudiar un tema haciendo resúmenes clásicos y el siguiente tema creando modelos mentales propios. Y luego medir brutal y honestamente cuál te ha dejado más huella en la memoria a los 3 días. Totalmente. Bueno, pongamos que ya tenemos esta mentalidad de científico loco adaptada al estudio. Nos enfrentamos al primer día de clases de una asignatura dificilísima, el típico hueso. ¿Cómo preparamos el terreno? Porque no podemos ponernos a memorizar a lo loco. Aquí entran en juego los primeros principios de la metodología del libro. El primer paso siempre debe ser el metalearning, o sea, trazar un mapa. Antes de leer la primera página del manual. Eso es. Analizar el plan de estudios dividiendo la materia en 3 categorías muy claras. Primero, los conceptos. Ideas para entender, no para memorizar. Como la inflación en economía. Exacto. Segundo, los hechos. Datos que hay que memorizar puramente, como los artículos del Código Penal. Y tercero, los procedimientos. Cosas que hay que practicar y saber hacer, como resolver una fórmula. Claro. Y una vez trazado ese mapa, el libro introduce el principio del focus, el enfoque. Vital. Crear bloques de estudio de entre 50 y 60 minutos, que es donde la retención es óptima, y combatir las 3 grandes fugas de energía. Que son empezar, sostener y la calidad, ¿no? Exacto. La primera es la procrastinación para arrancar. La segunda son las distracciones, el impulso de mirar el móvil a los 10 minutos. Y la tercera es el nivel de alerta, porque puedes estar 3 horas mirando un papel, pero si estás agotado, la calidad del enfoque es nula. Vamos a desgranar esto con el tercer principio, que es la directness, ir directo al grano. El autor insiste en aprender haciendo exactamente aquello en lo que seremos evaluados, para evitar el famoso problema de transferencia. ¿Qué es cuando sabes la teoría pero no puedes aplicarla al mundo real? Pero aquí necesito hacer un poco de abogada del diablo. A ver, La universidad es, por definición, un entorno súper indirecto. Te sientan en un aula gigante a escuchar a alguien hablar durante horas de forma teórica. ¿Cómo demonios se puede aplicar la directness, la práctica directa, en una clase magistral? si conectamos esto con la imagen general del sistema, nos damos cuenta de que la aplicación directa en la universidad no es la conferencia del profesor. Vale. La conferencia es solo el medio de transmisión. La aplicación directa, el verdadero campo de batalla, es el examen, el ensayo o la resolución de problemas. Ah, claro. Te evalúan en el examen no por lo bien que escuchas en clase. Por lo tanto, el sistema exige practicar simulando esas condiciones reales del examen desde el principio, en lugar de solo releer los apuntes de forma pasiva en casa. Pero claro, si intentas hacer exámenes de práctica desde la primera semana, inevitablemente surgen muros. Te estrellas contra problemas que no entiendes, la frustración es enorme. ¿Cómo disecciona un estudiante esos obstáculos sin rendirse? Ahí sácanos el bisturí del principio del drill, perforar. Aislar el punto más débil. En problemas complejos hay que identificar el paso determinante de la velocidad. El cuello de botella. Eso es. Y usar el enfoque direct and drill, directo luego perforar. Te lanzas al problema general, ves qué pieza exacta te hace fallar, la aíslas, haces 50 ejercicios solo de esa pieza y vuelves al problema general. Y esto nos lleva a una de las herramientas más potentes del libro para estudiar, el retrieval, o las pruebas de recuerdo libre. Las fuentes mencionan un estudio súper famoso de Jeffrey Carpicay y Janelle Blount. Demoledores estudios sí. Demostró que intentar recordar con el libro cerrado supera a la revisión pasiva a releer en casi un 50%. Es una barbaridad. Y aquí surge una pregunta clave. Si el retrieval, el recuerdo activo, es tan superior, ¿por qué los estudiantes prefieren hacer mapas conceptuales preciosos o releer pasivamente subrayando? Es la trampa psicológica de los juicios de aprendizaje, ¿verdad? Los famosos halls. Exactamente. La lectura pasiva se siente muy fluida y da una falsa sensación de conocimiento. Ves el texto por tercera vez y tu cerebro dice, ah, esto me suena, ya me lo sé. Es como ver a un cocinero picar cebolla rapidísimo en un vídeo. Parece fácil hasta que coges tú el cuchillo. Tal cual. El esfuerzo de recordar a ciegas es incómodo. Se siente feo.
Pero esa dificultad deseable es obligatoria. Si el estudio universitario no se siente como un esfuerzo mental incómodo, como levantar una pesa que cuesta, probablemente no se está aprendiendo nada. Y para asegurarnos de que no nos desviamos, entra el principio del feedback. Buscar críticas directas, duras, de profesores o tutores. No esquivar los golpes. Eso es. Y saber separar la señal del ruido emocional que nos provoca que nos corrijan. Total. Vale, pero imaginemos que ya hemos superado el examen parcial. Pasa un mes y el conocimiento universitario suele evaporarse. Es la eterna sensación de llenar un cubo lleno de agujeros. ¿Cómo evitamos ese goteo y logramos una comprensión real a largo plazo? Pues entrando en la fase de consolidación profunda, el principio de retention. Retención. Hay que usar sistemas de repetición espaciada, los famosos SRS como Anki. Que te preguntan el dato justo antes de que lo vayas a olvidar. Exacto. Y también habla de la sobrecapacitación, el overlearning, practicar un poco más allá del punto de dominio. Y algo clave, la procedimentalización, convertir hechos que requieren memoria de trabajo en procesos automáticos, como cuando aprendes a escribir sin mirar el teclado. Pero claro, puedes memorizar y procedimentalizar sin entender nada del fondo. Por eso, el octavo principio es la intuición. Profundizar antes de construir. Y aquí brilla la técnica de Feynman. Explicar un concepto complejo como si se lo estuvieras enseñando a un principiante. Exacto. Sin usar jerga. Al hacerlo, invariablemente te atascas en algún punto, identificas tu punto ciego y vuelves al material. Es que los expertos como los físicos o los maestros de ajedrez reconocen patrones profundos porque han construido esa intuición, mientras que los novatos se pierden en características superficiales del problema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se me ocurre una analogía. Memorizar hechos sin intuición, sin esta profundidad, es como aprender la letra de una canción en un idioma extranjero por pura fonética. Sí, Puedes cantarla perfectamente en el examen y aprobarás, pero no tienes ni la más remota idea de la historia que estás contando. es que, como decía Richard Feynman, no hay magia, solo hay una inmensa biblioteca de experiencias organizadas. El libro enseña que nunca se debe aplicar un truco barato de memorización para evitar el trabajo duro de comprender profundamente una idea. Bueno, tenemos todas las piezas. Metalearning para trazar el mapa, focus para proteger el tiempo, directness haciendo exámenes antiguos, drill para aislar fallos, retrieval con el libro cerrado, feedback duro, retention y finalmente intuition. ¿Cómo se unifican todos estos hilos bajo el paraguas de la experimentación para cerrar la serie y crear el sistema definitivo? Pues asumiendo que el libro no ofrece un horario rígido, sino un conjunto de herramientas flexibles, un estudiante universitario serio debe aplicar la experimentación comparando métodos constantemente. ¿Se aprobar tarjetas de memoria contra la técnica de Feynman para una clase de anatomía y medir qué rinde mejor? Exacto. Todo orbitando en un ciclo constante de experimentación y adaptación. Pero claro, aquí veo un riesgo, la famosa parálisis por análisis. ¿No pasaría el estudiante más tiempo planificando experimentos y diseñando el sistema perfecto que estudiando realmente? Es un peligro real, pero para eso el libro introduce la regla del 10%. Ah, vale. Consiste en invertir solo el 10% del tiempo estimado de estudio en planificar, en el metalearning, y luego ejecutar brutalmente el resto del tiempo. Nada de excusas. Nada. Y esto plantea una pregunta importante a nivel personal. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad radical de nuestro propio aprendizaje en lugar de echar balones fuera y culpar al profesor o al plan de estudios de que es un tostón? Uf, es un bofetón de realidad, ¿eh? Porque es muy fácil decir que el temario está anticuado, pero al final del día el conocimiento es tuyo o no lo es. Totalmente. Entonces, resumiendo, todas las enseñanzas más importantes para el entorno universitario. Queda clarísimo que el aprendizaje real es intenso, es autodirigido y requiere enfrentar la frustración de cara, abrazar esa dificultad deseable. La educación formal proporciona la estructura, las fechas de exámenes, la acreditación, pero el ultralearning es el motor interno de combustión que garantiza la excelencia real. Y yo me despido con una reflexión final que creo que va mucho más allá de aprobar o suspender asignaturas. Si aplicar el ultralearning, experimentando y fallando, amplía nuestra concepción de nosotros mismos, si nos demuestra que podemos hincar los codos y dominar materias increíblemente difíciles y complejas, ¿no cambia eso quiénes somos? Desde luego que sí. Y si la verdadera prueba de la universidad no es conseguir un diploma de cartón al final del camino,
sino la transformación de la propia mente en una máquina de aprendizaje adaptable e imparable? Dejamos esta idea resonando para quien nos escucha. ¿De qué sería capaz una mente así, una vez liberada de las aulas y expuesta a los verdaderos problemas del mundo real? Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de serie.